Buenas tardes, estimados oyentes y apreciada magíster. Tendremos un espacio de podcast para hablar sobre los derechos a la educación y políticas públicas educativas. Sabemos que la educación es un derecho fundamental que está garantizada por la Constitución del Ecuador. Según el artículo 26, es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Es por ello que, en el contexto de educación inicial, este derecho adquiere especial importancia, ya que en esta etapa se establecen las principales bases del desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. En las últimas décadas, Ecuador ha implementado varias reformas educativas para mejorar la calidad y ampliar el acceso a la educación inicial. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, todavía existen desafíos y desigualdades en el acceso y la calidad de la educación inicial, independientemente de su zona. El propósito de este podcast tiene como objetivo analizar las políticas públicas educativas mediante fuentes académicas o normativas que ayuden a comprender la educación inicial en el Ecuador, con el fin de identificar oportunidades de mejora y fortalecimiento del sistema educativo hasta la actualidad. Se examinará la legislación y regulación vigente, así como las estrategias y programas implementados por el Estado para garantizar dicho acceso y calidad a este nivel de educación. El derecho a la educación inicial en Ecuador está respaldado por un marco legal que incluye la Constitución del 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia, garantizando la inclusión y no discriminación en el acceso a la educación. La Constitución en su artículo 344 reconoce la educación inicial como parte fundamental del sistema educativo nacional, priorizando a los infantes menores de 6 años. Esto implica que todos los niños tienen derecho a una educación de calidad, sin importar sus condiciones. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 40, define la educación inicial como un proceso integral que involucra a la familia, la comunidad y el Estado. Esta ley subraya que todos los niños tienen derecho a una educación de calidad independientemente de sus condiciones. La Constitución de la República del Ecuador 2008 señala que en el artículo 26 de la Constitución reconoce que la educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Asimismo, el artículo 27 de la norma constitucional señala que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco de los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, asimismo siendo de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulando el sentido crítico y la iniciativa individual comunitaria. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y construye un eje estratégico para el desarrollo nacional. En Ecuador, como ya lo mencionaron anteriormente, el derecho a la educación está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador 2008, que en su artículo 26 nos dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inaludible e inexplicable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Se garantiza una educación gratuita, laica, universal y de calidad, desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Asimismo, el país ha firmado diversos acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Objetivos de Derechos Sostenibles, ODS, que promueven una educación
inclusiva y equitativa. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Ahora vamos a hablar sobre algunas principales características del derecho a la educación en Ecuador. Esta debe ser gratuita y obligatoria, especialmente en la educación inicial, básica y bachillerato. También debe tener inclusión y equidad, ya que se promueve la integración de grupos históricamente excluidos como comunidades indígenas, afroecuatorianas, personas con discapacidades y aquellos en condiciones de pobreza. También debe ser fiel a la interculturalidad y plurinacionalidad. La educación reconoce y respeta la diversidad cultural y lingüística del país mediante la implementación de modelos educativos bilingües y contextualizados. Y por último, esta tiene que tener calidad, ya que se busca garantizar una enseñanza adecuada a través de la capacitación docente, infraestructura, acceso a tecnología y modernización curricular. Ahora, si bien Torres Rosa María 2006 dijo que el acceso a la educación no es suficiente, es necesario garantizar que sea pertinente, de calidad y respetuosa de la diversidad cultural y lingüística. Ahora, si hablamos de políticas públicas educativas en Ecuador, podemos decir que el gobierno ecuatoriano ha implementado diversas políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso, la equidad y la calidad de la educación, y entre ellas tenemos como primer punto la educación intercultural bilingüe. Este modelo busca garantizar una educación respetuosa de las lenguas y culturas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Se prioriza la formación de docentes bilingües y la elaboración de materiales didácticos en lenguas originarias. Como segundo punto, tenemos la ampliación de la cobertura, que son programas como la educación inicial, Creciendo con nuestros hijos, el CNH, que busca atender a niños desde sus primeros años. En el nivel de educación básica y secundaria se han incrementado las plazas y se han fortalecido las modalidades semipresenciales y a distancia. Como tercer punto tenemos la inversión en infraestructura y tecnología. En estos vemos la construcción y la rehabilitación de escuelas y colegios en énfasis en zonas rurales. Dotación de tecnología como laboratorios y acceso a Internet, especialmente después del impacto de la pandemia de COVID-19. También tenemos como cuarto punto la capacitación docentes, que hemos visto programas de formación continua y de posgrado para los maestros, a fin de mejorar las prácticas pedagógicas. También evaluación y acompañamiento de docente para garantizar la calidad del proceso educativo. Y como último punto tenemos becas y apoyos económicos a través de instituciones como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CNCIT. Se otorga becas para estudiantes superiores, especialmente a estudiantes de bajos recursos. Asimismo, vemos incentivos como el bono de desarrollo humano para familias en situaciones de pobreza, lo que indirectamente mejora la permanencia escolar. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast y podemos concluir que el derecho a la educación inicial en nuestro país está sólidamente respaldado por un marco legal que asegura su accesibilidad, calidad e inclusión para todos los niños, especialmente para los menores de 6 años. En este sentido, la Constitución de 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia reconocen la educación inicial como un derecho fundamental y priorizan su implementación de manera integral, involucrando a la familia, la comunidad y el Estado. Del mismo modo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural refuerza esta visión, estableciendo que la educación inicial debe ser un proceso que favorezca el desarrollo integral de los niños, garantizando el cumplimiento de sus derechos. Además de ello, como ya lo habíamos mencionado, el artículo 27 de la Constitución subraya la importancia de una educación centrada en el ser humano, promoviendo su desarrollo holístico. Este marco legal refleja un verdadero compromiso claro con la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno de los niños y niñas en el Ecuador.